Mis queridos hijos, hoy vengo a ustedes con un corazón lleno de amor y compasión. Siento cada latido de su corazón, cada suspiro de su alma. Sé que muchos de ustedes cargan con cargas pesadas, heridas profundas que parecen imposibles de sanar. Pero recuerden, yo soy el Dios de lo imposible, el Padre que nunca abandona a sus hijos. En este momento, quiero hablarles sobre algo poderoso, algo que puede transformar sus vidas de maneras que ni siquiera imaginan. Estoy hablando del perdón. Sí, mis amados, el perdón es como un bálsamo divino que cura heridas, libera corazones y renueva esperanzas. Imaginen por un instante, están en un jardín hermoso, rodeados de flores coloridas y árboles frondosos. El aire está pesado, cargado de nubes oscuras. Esas nubes son como las heridas y los resentimientos que ustedes cargan. Pero he aquí que surge un rayo de sol, penetrando esas nubes. Ese rayo es el poder del perdón. A medida que ese rayo de luz toca el jardín, las flores se abren, los árboles se yerguen más fuertes, y el aire se vuelve ligero y perfumado. Así es como el perdón actúa en sus vidas. Disipa las tinieblas de la amargura, hace florecer la paz en sus corazones y renueva el aire que respiran. Hijos míos, sé que perdonar no siempre es fácil. A veces, el dolor es tan profundo que parece imposible dejarlo ir. Pero recuerden, no están solos en esta jornada. Estoy aquí, sosteniendo sus manos, dándoles fuerza cuando se sienten débiles, valentía cuando el miedo los paraliza. El perdón no es un signo de debilidad, sino de inmensa fuerza. Es un acto de amor, no solo hacia el otro, sino principalmente hacia ustedes mismos. Cuando perdonan, se liberan de las cadenas que los atan al pasado y abren las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Hoy, invito a cada uno de ustedes a dar un paso hacia el perdón. No importa cuán pequeño sea ese paso, los llevará más cerca de la libertad y la paz que deseo para ustedes. Recuerden, mis amados, así como yo los perdono incondicionalmente, ustedes también son capaces de perdonar. Que el poder del perdón toque sus corazones, cure sus heridas y los transforme en instrumentos de mi amor en este mundo. Estoy con ustedes en cada paso de esta jornada, guiándolos, amándolos y fortaleciéndolos. Confíen en mí, hijos míos, pues el perdón es el camino para una vida plena y abundante. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje poderoso de mi palabra. Viene de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Perdónense como Cristo los perdonó. Estas palabras, mis queridos, tocan el corazón de lo que significa vivir una vida de perdón. Nos recuerdan que el perdón no es solo un acto aislado, sino un modo de vida, una expresión de mi amor en sus vidas. Cuando digo, sopórtense unos a otros, no estoy pidiendo que solo toleren las fallas ajenas. Estoy invitándolos a abrazarse unos a otros con compasión, comprendiendo que todos ustedes son seres humanos imperfectos, caminando juntos en esta jornada de la vida. Reflexionen conmigo, ¿cuántas veces se han sentido heridos u ofendidos por alguien? ¿Cuántas veces han guardado resentimientos, dejando que envenenen sus corazones? Hijos míos, entiendo que a veces el dolor parece demasiado grande para ser perdonado. Pero recuerden, así como yo los perdono, ustedes también están llamados a perdonar. El perdón que menciono aquí no es superficial. No es un simple, está todo bien, dicho con los labios mientras el corazón aún guarda rencor.
El perdón que deseo para ustedes es profundo, transformador. Es un perdón que libera no solo a quien es perdonado, sino principalmente a quien perdona. Cuando ustedes perdonan como yo los perdono, se están liberando de las cadenas del resentimiento. Están abriendo espacio en sus corazones para que mi amor pueda fluir libremente. Están eligiendo la paz en lugar del conflicto, el amor en lugar de la amargura. Sé que perdonar no siempre es fácil. A veces, el dolor es profundo y las heridas parecen imposibles de sanar. Pero recuerden, no están solos en esta jornada. Estoy con ustedes, dándoles fuerza cuando se sienten débiles, valentía cuando el miedo los paraliza. Mis amados, cuando perdonan, están reflejando mi imagen en el mundo. Están mostrando a los demás un destello de mi amor incondicional. Están creando un ambiente de gracia y misericordia, donde las relaciones pueden ser restauradas y los corazones pueden ser sanados. Los invito a reflexionar sobre este pasaje en sus vidas diarias. Piensen en alguien a quien necesiten perdonar. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, o incluso ustedes mismos. Ahora, imagínense extendiendo a esa persona el mismo perdón que yo les extiendo a ustedes, un perdón completo, sin reservas, lleno de amor. Recuerden, cada acto de perdón es una oportunidad de crecimiento, de sanación, de volverse más parecidos a mí. Es una oportunidad de experimentar la libertad y la paz que vienen cuando eligen perdonar como yo los perdono. Que estas palabras resuenen en sus corazones. Que puedan vivir el poder transformador del perdón en sus vidas, perdonándose unos a otros así como yo, en mi amor infinito, los perdono. Sé que muchos de ustedes cargan heridas profundas, dolores que parecen imposibles de sanar. Tal vez has sido lastimado por alguien que amabas, traicionado por un amigo cercano, o herido por palabras crueles. Esas experiencias dejaron marcas en tu corazón, y puedes sentirte atrapado en esos sentimientos de dolor y resentimiento. Pero quiero que sepas, el perdón es la clave para tu liberación. Es el camino hacia la sanación interior que tanto anhelo para ti. Cuando guardas rencor, es como si cargaras con un peso enorme sobre tus hombros. Ese peso te impide seguir adelante, de experimentar la plenitud de la vida que deseo para ti. El no perdonar es como un veneno que bebes, esperando que la otra persona sea afectada. Pero, en realidad, eres tú quien sufre. Recuerda, mi hijo, mi hija, perdonar no significa que lo que se te hizo estuvo bien. No significa olvidar lo que pasó o permitir que el abuso continúe. Perdonar significa elegir liberarte de la prisión de la amargura y el resentimiento. Cuando perdonas, no le estás haciendo un favor a la persona que te lastimó. Te estás haciendo un favor a ti mismo. Estás eligiendo la libertad, la paz y la sanación que yo ofrezco. Sé que a veces parece imposible perdonar. El dolor puede ser tan profundo que la idea de perdonar parece una traición a ti mismo. Pero recuerda, el perdón es un proceso. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una jornada, y yo estoy contigo en cada paso del camino. Comienza reconociendo tu dolor. No intentes minimizarlo o negarlo. Tráelo a mí en oración. Derrama tu corazón ante mí. Yo soy el Dios que sana los corazones quebrantados y restaura las almas heridas. A medida que te abres a mí, permite que mi amor fluya a través de ti. Mi amor es más fuerte que cualquier herida, más poderoso que cualquier resentimiento.
Deja que mi amor sane las heridas de tu corazón. Perdonar no significa que necesitas restablecer una relación con quien te lastimó, especialmente si eso no es seguro o saludable. El perdón se trata de liberar tu propio corazón, no necesariamente sobre reconciliación. Recuerda mis palabras, perdonen, y serán perdonados. Cuando perdonas a los demás, estás abriendo las puertas para recibir mi perdón en tu propia vida. Estás rompiendo el ciclo de dolor y permitiendo que mi gracia fluya libremente. El perdón también implica perdonarte a ti mismo. Muchas veces, son más duros consigo mismos que con los demás. Tal vez cargues con culpa por errores del pasado, por decisiones que te gustaría poder cambiar. Mi hijo, mi hija, yo ya te he perdonado. Ahora es tiempo de que te perdones a ti mismo. Acepta mi gracia. Acepta mi perdón. Permítete ser libre del peso de la autocondenación. Eres mi hijo amado, mi hija amada. Te veo no por tus errores, sino por tu valor infinito. A medida que practicas el perdón, tanto para los demás como para ti mismo, comenzarás a sentir un cambio en tu corazón. La amargura dará lugar a la compasión. El resentimiento será reemplazado por la paz. El dolor comenzará a ceder, dando espacio para la sanación. Esta jornada de perdón y sanación interior no es fácil, pero te prometo que vale la pena. Cada paso que das hacia el perdón es un paso hacia la libertad, la paz y la alegría que deseo para ti. No estás solo en esta jornada. Estoy contigo a cada paso del camino, fortaleciéndote cuando te sientes débil, animándote cuando quieres renunciar. Mi amor por ti es incondicional y eterno. Deja que ese amor sea la fuerza que te impulse hacia el perdón y la sanación. Permítete ser sanado. Permítete ser libre. Permítete experimentar el poder transformador del perdón en tu vida. Estoy aquí, con los brazos abiertos, listo para guiarte en esta jornada de sanación y restauración. Mis queridos hijos, ahora que comenzamos a explorar el poder del perdón en sus vidas, quiero llevarlos más profundo en esta jornada de sanación y liberación. El perdón no es solo un acto único, sino un camino continuo de transformación y renovación. ¿Se han detenido a pensar en el impacto que el no perdonar tiene en sus vidas? La falta de perdón es como un ancla que los ata al pasado, impidiéndoles avanzar hacia el futuro glorioso que he preparado para ustedes. Afecta no solo a sus emociones, sino también a su cuerpo físico, sus relaciones e incluso su conexión conmigo. Cuando se niegan a perdonar, es como si levantaran un muro alrededor de sus corazones. Ese muro los protege de nuevos dolores, pero también les impide experimentar la plenitud del amor, la alegría y la paz que deseo para ustedes. El no perdonar es una prisión autoimpuesta, y yo vine para liberarlos. Recuerden mis palabras, yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. La vida abundante que prometo incluye la libertad del peso de la herida y el resentimiento. Incluye la capacidad de amar libremente, sin miedo a ser herido nuevamente. El perdón es un acto de fe. Es confiar en mí lo suficiente como para soltar el control, para renunciar a su derecho de estar enojados o de buscar venganza. Cuando ustedes perdonan, están declarando que confían en mí para lidiar con la situación, para traer justicia a mi manera y en mi tiempo. Muchos de ustedes pueden estar pensando, pero, Padre, no entiendes lo que me hicieron. El dolor es demasiado profundo. ¿Cómo puedo perdonar? Mis amados,
yo entiendo su dolor mejor que nadie. Yo estaba allí cuando sucedió. Lloré con ustedes, sufrí con ustedes. Y es precisamente porque entiendo la profundidad de su dolor que los llamo a perdonar. El perdón no minimiza el mal que se les hizo. No justifica las acciones del agresor. El perdón se trata de liberarse del poder que ese mal tiene sobre ustedes. Se trata de elegir no ser más definido por el dolor de su pasado. Piensen en el perdón como un músculo. Cuanto más lo ejercitan, más fuerte se vuelve. Comiencen con pequeñas ofensas. Practiquen perdonar las irritaciones del día a día. A medida que fortalecen ese músculo, serán capaces de perdonar incluso las ofensas más profundas. El perdón también implica un proceso de duelo. Necesitan reconocer lo que perdieron, llorar por ello, y luego elegir seguir adelante. Este proceso no tiene un cronograma fijo. Sean pacientes consigo mismos. Dense el tiempo necesario para procesar sus emociones. Recuerden, mis hijos, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Pueden elegir perdonar incluso cuando sus sentimientos aún están heridos. El acto de perdonar muchas veces precede a los sentimientos de perdón. A medida que eligen perdonar repetidamente, sus sentimientos comenzarán a alinearse con esa elección. El perdón tampoco significa que deban olvidar. El recuerdo de lo que sucedió puede permanecer, pero el perdón elimina el aguijón del dolor. Transforma el recuerdo de una fuente de dolor en un testimonio del poder sanador de mi amor en sus vidas. Mis amados, el perdón es un regalo que se dan a sí mismos. Los libera del papel de víctima y los capacita para ser sobrevivientes, vencedores. El perdón abre las puertas para su futuro, permitiéndoles avanzar sin el peso del pasado. A medida que perdonan, estarán reflejando mi imagen de manera poderosa. Recuerden cómo yo los perdoné. Yo no esperé hasta que merecieran el perdón. Los perdoné mientras aún eran pecadores. Ese es el tipo de perdón radical que los llamo a extender a los demás. El perdón también tiene un efecto cascada en sus vidas. Cuando ustedes perdonan, inspiran a otros a hacer lo mismo. Se convierten en agentes de sanación y reconciliación en un mundo herido y dividido. Su acto de perdón puede ser el catalizador para la sanación de familias, comunidades e incluso naciones. Mis hijos, sé que esta jornada de perdón no es fácil. Habrá días en que sentirán que dieron 2 pasos hacia atrás. No se desanimen. Cada vez que eligen perdonar, se están alineando más con mi corazón, se están volviendo más parecidos a mí. Confíen en mí en este proceso. Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. Puedo tomar las cenizas de su dolor y transformarlas en algo hermoso. El perdón es el primer paso en esa transformación milagrosa. A medida que avanzamos en esta jornada de perdón y sanación interior, quiero que sientan mi presencia de forma intensa y personal. Estoy aquí, bien junto a ustedes, sosteniendo sus manos mientras caminan por este valle de sanación y transformación. Ahora, quiero llevarlos a un nivel más profundo de comprensión sobre el poder del perdón. El perdón no es solo una acción que realizan, es una expresión de mi carácter divino fluyendo a través de ustedes. Cuando perdonan, están permitiendo que mi naturaleza se manifieste en sus vidas de manera poderosa y tangible. Recuerden el momento en que mi Hijo, Jesús, estaba en la cruz.
En medio del dolor excruciante y la injusticia suprema, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el patrón de perdón que pongo delante de ustedes, un perdón que trasciende la comprensión humana, un perdón que tiene el poder de romper ciclos de odio y violencia. Cuando eligen perdonar, están participando de este acto divino. Se están alineando con el ritmo del cielo, donde el perdón fluye libremente y la reconciliación es constante. Se convierten en embajadores de mi reino, trayendo un pedazo del cielo a la tierra a través de sus actos de perdón. Muchos de ustedes pueden estar pensando: pero, Padre, intenté perdonar y no pude. El dolor todavía está allí. Mis amados, escúchenme con atención, el perdón no siempre elimina el dolor inmediatamente. El perdón es el inicio del proceso de sanación, no necesariamente el final. Es como abrir una herida para limpiarla y permitir que se cure adecuadamente. Puede doler al principio, pero es esencial para una sanación verdadera y duradera. Quiero que comprendan, el perdón no es una emoción, es una decisión. Es un acto de voluntad alineado con mi voluntad. Pueden elegir perdonar incluso cuando sus sentimientos gritan lo contrario. Y a medida que continúan eligiendo el perdón, día tras día, momento a momento, sus sentimientos comenzarán a alinearse con esa elección. El perdón tampoco es un evento único, sino un proceso continuo. Habrá días en que la herida resurgirá, en que el dolor parecerá fresco nuevamente. En esos momentos, no se desesperen. Simplemente reafirmen su decisión de perdonar. Cada vez que hacen esto, están fortaleciendo su músculo del perdón y profundizando su sanación. Mis hijos, el perdón no es solo para el beneficio de quien los lastimó. Es primariamente para su propio beneficio. Cuando perdonan, se están liberando de las cadenas que los atan al pasado. Están reclamando su poder y su paz. Están eligiendo no permitir que las acciones de los demás controlen su vida y su bienestar emocional. El perdón también abre las puertas para el milagro de la reconciliación. No siempre la reconciliación será posible o sabia, especialmente en situaciones de abuso continuo. Pero donde sea seguro y apropiado, el perdón puede ser el primer paso para restaurar relaciones quebradas. Puede ser el catalizador para la sanación no solo en sus propias vidas, sino en las vidas de aquellos a su alrededor. Recuerden, el perdón no significa que están diciendo que lo que sucedió fue aceptable. No significa que están permitiendo que el abuso o la injusticia continúen. El perdón significa que están eligiendo no dejar que el mal que se les hizo determine su futuro. Están eligiendo romper el ciclo de dolor y represalia. A medida que practican el perdón, comenzarán a notar cambios profundos en sus vidas. Sentirán un peso siendo levantado de sus hombros. Experimentarán una nueva libertad en sus relaciones. Notarán una paz que trasciende las circunstancias. Estos son los frutos del perdón, las señales tangibles de mi gracia operando en sus vidas. Quiero que sepan, no hay nada que hayan hecho que esté fuera del alcance de mi perdón. No hay pecado tan grande que mi gracia no pueda cubrir. Si están luchando para perdonarse a sí mismos, recuerden mi amor incondicional por ustedes. Acepten mi perdón. Permitan que penetre profundamente en sus corazones, sanando las heridas de la autocondenación y la vergüenza. Y si están luchando para perdonar a los demás, recuerden cuánto los perdoné yo. Dejen que la gratitud por mi perdón los motive a extender ese mismo perdón a los demás.
No es fácil, lo sé. Pero prometo que vale la pena. El perdón es el camino hacia la libertad, hacia la paz, hacia una vida abundante. Mis hijos fueron creados para mucho más que la amargura y el resentimiento. Fueron creados para amar, para vivir en libertad, para experimentar la plenitud de la vida que tengo para ustedes. El perdón es la llave que abre esa vida abundante. Así que, los invito, den un paso de fe hoy. Elijan perdonar. Puede ser un pequeño paso, perdonar una pequeña ofensa. O puede ser un gran salto, perdonar una herida profunda que han cargado durante años. No importa el tamaño del paso, yo estaré con ustedes, fortaleciéndolos, guiándolos, amándolos a cada momento. Recuerden, el perdón es una jornada, no un destino. Es un camino de sanación, de crecimiento, de transformación. Y yo prometo, a medida que caminan en este camino de perdón, experimentarán una libertad y una paz que superan todo entendimiento. Se volverán más parecidos a mí, reflejando mi amor y mi gracia para un mundo que desesperadamente necesita sanación. Confíen en mí en esta jornada. Confíen en el poder transformador del perdón. Yo estoy con ustedes a cada paso del camino, celebrando cada victoria, consolándolos en cada desafío. Son mis hijos amados, y estoy inmensamente orgulloso de ustedes por embarcarse en esta jornada de perdón y sanación. Mis amados hijos, hemos llegado al punto culminante de nuestra jornada sobre el poder del perdón. Siento el trabajo que mi espíritu ha realizado en sus corazones a lo largo de esta reflexión. Ahora, quiero consolidar todo lo que hemos aprendido y mostrarles cómo pueden aplicar el poder del perdón en sus vidas diarias. El perdón es más que un concepto abstracto, es una fuerza viva y activa que tiene el poder de transformar no solo sus vidas individuales, sino también el mundo a su alrededor. Cuando perdonan, están participando de una revolución silenciosa, una revolución de amor que tiene el poder de sanar corazones, restaurar relaciones y cambiar el curso de la historia. Piensen por un momento, ¿cómo sería el mundo si todos practicáramos el perdón genuino? Familias serían restauradas, comunidades serían fortalecidas, naciones encontrarían la paz. El perdón tiene ese poder transformador, y comienza con cada uno de ustedes, en sus vidas cotidianas. Quiero que entiendan, el perdón no es una debilidad, es una fuerza. No es pasividad, es una acción poderosa. Cuando eligen perdonar, están ejerciendo un control supremo sobre sus emociones y su destino. Se están negando a ser definidos por el dolor del pasado y están activamente moldeando su futuro. El perdón tampoco es algo que hacen solo una vez y está concluido. Es una postura de vida, una manera de ser en el mundo. Es despertar todos los días y elegir el amor en lugar del resentimiento, la gracia en lugar de la amargura, la libertad en lugar del encarcelamiento emocional. Mis hijos, quiero desafiarlos a hacer del perdón un hábito diario. Comiencen cada mañana pidiendo mi ayuda para perdonar. Hagan un inventario de las pequeñas heridas e irritaciones del día anterior y libérenlas conscientemente. Practiquen el perdón en las pequeñas cosas, y estarán preparados para los grandes desafíos cuando surjan. El perdón no es solo para las grandes ofensas. Es también para las pequeñas heridas del día a día, el compañero de trabajo que se llevó el crédito por su proyecto, el amigo que olvidó su cumpleaños, el extraño que les cerró el paso en el tráfico. Al practicar el perdón en estas situaciones cotidianas,
están construyendo un músculo espiritual que los fortalecerá para los desafíos mayores. Y cuando se enfrenten a esos grandes desafíos, la traición de un cónyuge, el rechazo de un padre, la violencia de un agresor, recuerden, no están solos. Yo estoy con ustedes, dándoles la fuerza para perdonar incluso cuando parezca imposible. Mi gracia es suficiente para ustedes, y mi poder se perfecciona en la debilidad. El perdón también tiene un componente comunitario. No fueron creados para vivir aislados, sino en comunidad. Encuentren personas que puedan apoyarlos en su jornada de perdón. Compartan sus luchas, celebren sus victorias. Sean vulnerables y honestos sobre sus dificultades con el perdón. No hay vergüenza en luchar, la vergüenza está en rendirse. Al mismo tiempo, sean esas personas de apoyo para los demás. Compartan su propia jornada de perdón. Sean un ejemplo vivo del poder transformador del perdón. Sus historias de perdón pueden ser el catalizador para la sanación de otra persona. Mis hijos, comprendan, el perdón no es solo sobre liberar a los demás, es sobre liberar a sí mismos. Es sobre abrir espacio en sus corazones para más amor, más alegría, más paz. Es sobre liberarse de las cadenas del pasado para que puedan abrazar plenamente el futuro que tengo preparado para ustedes. Imagínense como un jardín. El resentimiento y la amargura son como hierbas dañinas que asfixian las flores del amor, la alegría y la paz. El perdón es como arrancar esas hierbas dañinas, permitiendo que las flores de su verdadera naturaleza florezcan. Cada acto de perdón es como regar ese jardín con amor, permitiéndole crecer y prosperar. Y así como un jardín requiere cuidado constante, el perdón requiere práctica continua. Habrá días en que las hierbas dañinas del resentimiento intentarán volver. No se desanimen. Simplemente vuelvan a practicar el perdón, sabiendo que cada acto de perdón fortalece las raíces del amor en sus corazones. Mis amados, estoy inmensamente orgulloso de ustedes por embarcarse en esta jornada de perdón. Sé que no es fácil. Sé que a veces duele. Pero prometo que los frutos del perdón son dulces más allá de la imaginación. La paz que viene del perdón, la libertad que trae, la alegría que libera, estos son los tesoros que deseo para cada uno de ustedes. Así que, los invito a dar un paso concreto hacia el perdón hoy. Puede ser perdonarse a sí mismos por un error del pasado. Puede ser dar el primer paso para perdonar a alguien que los lastimó profundamente. Puede ser simplemente decidir practicar el perdón de forma más consciente en su vida diaria. Cualquiera que sea el paso que elijan dar, sepan esto, yo estoy con ustedes. Mi amor los envuelve. Mi gracia los sostiene. Mi poder los fortalece. Son capaces de perdonar porque yo primero los perdoné. Son capaces de amar porque yo primero los amé. Que el poder del perdón transforme sus vidas. Que sane sus heridas, restaure sus relaciones, renueve sus mentes. Que a través del perdón, experimenten la vida abundante que tengo para ustedes. Que se conviertan en embajadores del perdón en este mundo herido, trayendo mi luz, mi amor y mi sanación para todos los que encuentren. Recuerden siempre, son profundamente amados, completamente perdonados e infinitamente valiosos. El poder del perdón está dentro de ustedes. Úsenlo bien, úsenlo con frecuencia, y vean cómo transforma no solo sus vidas, sino el mundo a su alrededor. Para concluir nuestro momento de reflexión, vamos a recitar juntos el Padre Nuestro,
uniendo nuestros corazones en un solo propósito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muchas gracias por haber participado de esta reflexión conmigo. Antes de terminar, me gustaría pedirles que compartan en los comentarios de este vídeo cuál fue su experiencia y qué aprendieron con el tema de hoy. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora para continuar acompañando nuestras oraciones y reflexiones. En la pantalla final, verán 2 vídeos sugeridos que seleccioné con cariño para ustedes. Elijan uno de ellos para continuar su jornada espiritual. No se olviden de volver mañana para más un momento de comunión conmigo. Que mis bendiciones estén con todos ustedes. Amén.